Muy buenas noches, estamos en Combates por Nuestra Historia, quinta emisión. Buenas noches, profesor, buenas noches, Octavio. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, muy bien de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, abrimos esta quinta emisión con el mail para que se comuniquen y nos dejen todas las inquietudes, combatespornuestrahistoria@gmail.com. Hemos tenido varios mensajes, la mayoría, la verdad, alentadores. Son temas que evidentemente interesan. Por ese mail evacuamos, como siempre decimos, las críticas, los apoyos y todo aquello que nos quieran ofrecer, sin dejar de decirles que estamos auspiciados culturalmente, intelectualmente, por el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, que está respaldado por la colaboración de sus integrantes y de asociados, amigos, que se dedican a sus aportes mínimos para que pueda la institución seguir adelante con sus tareas de investigación. Déjame agregar, Hernán, sí. Permitime, el agradecimiento especial y particular a todas las personas que nos siguen por YouTube y los canales habituales de difusión de TV1, que bueno, nos hacen llegar sus comentarios, sus likes, comparten los videos, así que bueno, muchas gracias a todos. Hemos tenido mucho eso, gracias a Dios, sí. Y bueno, eso también es un poco alentador, ¿no? Sí. Hay temas que gustan más, temas que gustan menos, bueno, eso como en todo, claro. Pero realmente es alentador y lo vivimos de esa manera, así que es cierto. Bueno, para el día de hoy hemos elegido como tema, si hay que poner un título, crímenes políticos. Crímenes políticos que en el caso de los que hemos seleccionado para hoy se produjeron a lo largo del siglo XX, con personalidades muy disímiles entre sí. Vamos a hablar muy brevemente de cada uno de ellos. El coronel Ramón Falcón, Jacinto Lacebrón Guzmán y finalmente Jordán Bruno Yenta. De cada uno de ellos daremos algunos datos básicos y elementales como para que muchos de aquellos que nos ven tengan una idea y tratar de encontrar un poco el hilo conductor y también decir por qué hemos elegido este tema, porque parece ser que en la historia y mirando hacia el acontecer del pasado hay muertos buenos, muertos malos, crímenes dignos de ser recordados, otros dignos de ser olvidados, crímenes que quieren olvidarse a propósito, otros que caen en el desuso de la memoria casi de manera accidental, pero bueno, los casos que hemos seleccionado son del siglo XX y creo algunos que particularmente demagógicos, ¿no? Los olvido. Sí. Cuando toquemos especialmente la figura de un hombre del régimen como fue Ramón Falcón, vamos a ver por qué también ha sido, no diría olvidado, sino con la intencionalidad de borrarse su memoria. Pero obviamente estos crímenes buenos o malos, de acuerdo a la óptica que la historiografía quiere aplicar, tuvieron comienzo, profesor, mucho antes, ¿no? En la historia argentina, estamos hablando en el siglo XIX, tenemos varios casos. Efectivamente. El asesinato de Falcón no inaugura, digamos, la cadena de crímenes políticos y atentados que tuvo el país. Uno podría remontarse sin esfuerzo al plan de operaciones que se atribuye a Mariano Moreno, que es un plan terrorista y que tiene una ejecución en el fusilamiento de Liniers y sus acompañantes, sin juicio previo. Sí. Pero no solamente hubo, digamos, una fecha o una partida de nacimiento durante la Revolución de Mayo. Posteriormente, y a lo largo de todo el siglo XIX, uno piensa en otros atentados, algunos con éxito y otros sin éxito, pero que ocurrieron en nuestro territorio. Por ejemplo, recuerdo el atentado de la Máquina Infernal, por ejemplo, de 1841,
contra Rosas, seguramente inspirado por el atentado a Luis Felipe de Orleans en Francia por un italiano, Fieschi. Era muy conocido, muy divulgado el hecho, y acá seguramente inspiró a los unitarios de la banda oriental para inventar una suerte de aparato que afortunadamente no lleva a término. No lleva a término. Sí. Hubiera sido dramático, porque creo que la hija había... Seguramente, y pensando en eso, recuerdo que José María Rojas y Patrón insinuó la idea de coronar a la Manuelita ante la eventualidad de que Rosas pudiera desaparecer. Por supuesto, Rosas, que era un republicano, y le pareció seguramente disparatada la idea, la sepultó inmediatamente, ¿no es cierto? Tenemos también en 1870, ustedes recordarán, el asesinato de Urquiza. Sí. Magnicidios hubo en la historia. Sí. En 1873 hubo un atentado a Sarmiento. Anteriormente, en San Juan, había sido asesinado Virasoro y Nazario Benavides. Con lo que ustedes van viendo que toda la historia argentina está jalonada de estos hechos violentísimos. También el asesinato de Ricardo López Jordán, a quien se atribuía en parte el asesinato de Quiroga, y así sucesivamente, de modo que cuando sucede el atentado de Falcón no hay nada de qué sorprenderse. Tenemos una larga trayectoria. Hay una larga trayectoria, ya estábamos experimentados, pero claro, le da nueva vida a la presencia del anarquismo y el socialismo, ¿no es cierto?, que practicaban la acción directa sobre los enemigos políticos de entonces. De manera que ustedes podrán ver que a lo largo de la historia argentina ciertos atentados fueron juzgados como ajusticiamientos, ¿no es cierto? Y ciertas muertes fueron asesinatos. Todas las muertes, ¿no es cierto?, ejercidas por la violencia política son asesinatos, sin lugar a dudas. Ahora, hay historiadores empeñados en reivindicar a asesinos. Sí. Creo que conocemos algunos, ¿no es cierto?, en la historia argentina. O no solo asesinos, sino a bandoleros. El caso de Osvaldo Bayer es bien conocido. El libro sobre Bairoleto es una exaltación de un bandolero, ¿no es cierto? El de Severino Di Giovanni también. Es la exaltación de... Solo falta que Bayer le dedique un libro a Mate Cocido y proponga reemplazar la figura Roca por la de este famoso tucumano que ejerció sus actividades en el Chaco y son conocidas. De modo que así llegamos a, pegando un saltito, a nuestro caso de hoy. Vamos a, como lo vamos a tocar brevemente, yo los invito a ver el primer informe que tiene los datos básicos que tenemos que conocer sobre el coronel Ramón Falcón. Así que le pedimos al operador que por favor lo ponga en el aire. Nació el 30 de agosto de 1855 en la ciudad de Buenos Aires. Ingresó en el colegio militar el 19 de julio de 1870 y fue el primer cadete inscripto, egresando como subteniente de infantería en 1873. En el primer destino como oficial fue desempeñando las funciones de ayudante del presidente Domingo Faustino Sarmiento. También fue ayudante del general Julio Argentino Roca en Mendoza y Buenos Aires. Tuvo injerencia política al tomar partido por Buenos Aires por la cuestión de la capital de la nación y llegó a ser senador por la provincia de Buenos Aires por 2 periodos y luego diputado nacional. El presidente de la Nación, doctor José Figueroa Alcorta, lo invitó a hacerse cargo de la jefatura de la policía de la capital y allí se lució en distintas facetas: construcción de edificios policiales para nuevas comisarías, creación del cuerpo de cadetes, modificación de la división territorial policial de la ciudad,
creación de la cédula de identidad, mejoras en el servicio médico para el personal e instauración del régimen jubilatorio para todo el personal. Un militar que, convertido en jefe de policía, brindó a la institución un excelente nivel de profesionalidad y trató por todos los medios de alejarla lo más posible de las injerencias políticas. Muy bien, vemos en este primer informe sobre el coronel Falcón los datos biográficos elementales como para conocer y tener una idea de su trayectoria. Evidentemente, lo volvemos a repetir, es un hombre del régimen, un hombre que es funcional, es un funcionario, pero que tiene particularidades sobresalientes en algunos aspectos y que ha pasado a la historiografía un poco como una mala palabra, si se quiere, no precisamente por ser un funcionario de un régimen que conocemos, es un régimen corrupto, pero con cierta proyección, con proyectos, ¿sí? Porque podríamos hablar de distintos regímenes corruptos a lo largo del siglo XX, pero estamos en una etapa donde hay proyectos que pueden compartirse o no, pero por lo menos se proyectaba, claro. Había políticas de Estado, coloniales, semicoloniales o como uno lo quiera definir, pero había, y él era funcional a eso, pero desde lo profesional. Tenía inquietudes políticas, pero lo que nos interesa marcar es que precisamente a él se lo critica o se quiere borrar su memoria por aquellas cuestiones que a lo mejor serían las menos criticables y que tienen que ver con un relato desde el presente, ¿no? Hay todo un relato detrás de esto. Hay un fondo ideológico, ese fondo ideológico lo ha sostenido Osvaldo Bayer desde hace muchos años, ¿no? Usted, profesor, algunos datos de Osvaldo Bayer ha tenido porque inclusive, bueno, ha leído obras de él, nosotros también hemos leído algo, pero, por ejemplo, tenemos en cámara ahora una foto del autor Osvaldo Bayer, para quien no lo conoce, está con barba en esa foto, está con otra personalidad, entre comillas, Enrique Haroldo Gorrara Merlo, ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, con muchas muertes en su haber. Y lo curioso es que este personaje de Bayer es uno de los ideólogos que trabaja, y es un hombre de edad, y desde hace mucho tiempo viene trabajando para borrar la memoria de Ramón Falcón y también, como sabemos, entre otros, también del general Julio Argentino Roca. Personalidades que se pueden evaluar de distinta forma, por supuesto, hay paréntesis para abrir muy importantes, hay cosas para discutir y demás. Pero vio cómo son estos fondos ideológicos que a veces funcionan a capricho, no a verdades, ¿no? Es una furia iconoclasta, ¿no es cierto?, que va dirigida, en el caso, por ejemplo, de Bayer contra el general Roca, porque Bayer adhiere a un indigenismo bastante notorio. Lo lamentable es que cualquier gobierno decente que viene va a tener que restaurar los nombres desplazados y sacarle a cada una de las alcantarillas que llevan el nombre de Néstor Kirchner su denominación para ponerle una que se ajuste a la verdad histórica, ¿no es cierto? Claro. Y a la decencia, a la moral republicana. Por lo menos si quiere volver a un verdadero pasado histórico, ¿no? Es evidente, ¿no? Evidente. Es que hay cuestiones que, por más furia iconoclasta que se tenga, no pueden dejarse de lado. Cuando uno quiere hablar sobre la soberanía argentina en la Patagonia, creo que somos contestes en que la mención de Roca, nos guste o no, evidente. Es real, ¿no? Esta prédica, digamos, antirroquista es funcional a intereses no argentinos, concretamente a los intereses chilenos y aún a los ingleses sobre la Patagonia. Esto no tiene que tener esa conciencia, Bayer. Sí, pero no puede ignorarlo. Yo creo que no puede ignorarlo. Es un hombre inteligente, ha trabajado, ha sido jefe de redacción, si yo no recuerdo mal, en Clarín. Del diario Clarín. Bien. Sí.
Bien, bueno, no nos dice mucho todo esto. Su odio hacia la clase militar es antiguo, porque él se define como anarquista y pacifista, y en tanto pacifista parece que se negó a la instrucción militar, razón por la cual lo obligaron a fregar y a lustrar pisos. Tal vez de ahí nace su odio a las Fuerzas Armadas, no sé. Sí. Sí. Bueno, yo creo que de ahí viene este trabajo intensivo. Quiero hablar un poquito sobre el coronel Ramón Falcón, que siendo un funcionario tuvo un perfil muy particular, y así como la historiografía tiene un evidente interés en evidenciarlo como en actitudes exclusivamente represivas, que obviamente tenía que tenerlas, porque es un coronel del ejército convocado para ser jefe de policía de la capital. Estaba tratando con anarquistas, socialistas, gente de izquierda, como decíamos las otras veces, ¿no? Con una gimnasia extraordinaria en materia de revolución. Y sin represión no hay orden, eso es una cosa cantada, elemental. Solo se ha transformado en mala palabra acá, ¿no? Pero además que gobiernos de cualquier signo político, la necesidad de la represión y el uso de hecho, ya la palabra de la violencia. De hecho, de por sí el uso de la palabra represión es algo deleznable para ellos. Es demonizada. Exactamente. Lenguaje automáticamente. Es decir, uno no puede decir esta palabra sin que ya se la cargue de un tinte negativo. Pero la aplican cuando la tienen que aplicar. Por supuesto, sí. La aplican. Sin duda. Si les toca a ellos, sin duda. La aplican sin anestesia. Cual. Es decir, manifiéstese uno en contra de su régimen y automáticamente ellos aplican este aparato represivo, ya sea a nivel impositivo, persiguiéndolo a uno con las finanzas o cualquier otro tipo de cerrar puertas respecto a accesos de lugares públicos. Eso, de esta manera ellos se despliegan. Bien, en el caso de Ramón Falcón fue asesinado, como sabemos, por un anarquista que aparentemente actuaba en soledad, Simón Radovisky, el 14 de noviembre de 1909. Este hombre había nacido en Kiev, ¿sí? Había llegado al país, tenía antecedentes gruesos en la agitación revolucionaria y bueno, atenta contra la figura de Falcón arrojando un explosivo dentro de un carruaje que manejaba uno de los que manejaba el chofer de Falcón, y Falcón, que iba acompañado de su secretario Lartigó, que también va a morir en el atentado. Creo que venían de un sepelio, me parece. Venían precisamente, sí, de un sepelio. El atentado fue en Callao y Quintana. Para quienes no son de Buenos Aires, estamos hablando de una zona muy próxima al centro de la ciudad, una zona aristocrática. Por cierto, no sé, la pregunta, había una placa ahí conmemorativa, ¿sigue estando esa placa o fue removida? Bueno, yo no tengo conocimiento de la placa, la conocí. Sería, claro. La conocí. No me extrañaría hoy que no esté. Claro, sería de ver si todavía está la placa ahí. En algunos lugares han removido el nombre de Ramón Falcón, de bibliotecas y otras. Bueno, la escuela de cadetes fue vergonzoso. Bueno, eso es lo peor, una vergüenza total. Hay una plaza en Flores que también ha sido sacado su nombre y la han rebautizado como comandante Ernesto Che Guevara. Y después también ha habido proyectos y aquí también en Buenos Aires, donde la calle Ramón Falcón, que corre paralela a Rivadavia, una calle importante, también con la intención de ser rebautizada. Todo esto para un hombre que en sus características particulares, si tenemos que subrayar algo que nos parece positivo, era un hombre tremendamente valiente y hasta temerario. Un hombre que iba al frente, de una conducta intachable. Se lee, por ejemplo, en las crónicas, como el 1 de mayo de 1909, frente a una agitación muy importante en las calles de Buenos Aires, él bajó de su carruaje, solo y sin custodia, en la Plaza Lorea, frente a una multitud anarquista, y con la simple intención de plantarse frente a ellos, advertirles que tenían que desmovilizarse y nada más que eso.
Estamos hablando frente a anarquistas de principios del siglo XX. Yo creo que se conoció como la Semana Roja, ¿no? Sí, porque hubo posterior a esto un enfrentamiento, hay que decirlo, a balazo limpio, que ya no se trata de policía corriendo a manifestantes, sino que se trata directamente de un enfrentamiento. Y estos eran los peligros que estos funcionarios que tenían agallas enfrentaban, y precisamente y yo creo que es una de las cuestiones por las cuales quiere borrarse su memoria, ¿sí? Porque son los fusibles que siempre saltan. Frente a estas situaciones conflictivas, son los fusibles que siempre saltan. Y quiero subrayar un dato más para ya pasar al segundo caso de hoy, y es una famosa huelga de inquilinos que se da en Buenos Aires en 1907. Ahí tenemos en pantalla una foto de Ramón Falcón en un momento en el cual se presenta uno de los tantos inquilinatos que visitó. Hay que decir que Buenos Aires tenía más de 2.000 inquilinatos y que había una situación de injusticia latente en el precio que pagaban los humildes trabajadores que habitaban estos lugares, y que era realmente para un reclamo justo y fuerte, cosa que es indudable. Ahora bien, los jueces, hombres del régimen muchas veces, de manera inmisericordia, firmaban los desalojos compulsivos de manera muy rápida, sin ningún tipo de paliativo, y la policía, con muy pocos efectivos, de forma casi agónica, tenía que concurrir a estos lugares diariamente y enfrentarse a situaciones realmente terribles, ¿no? Propias de la época, de las situaciones de hacinamiento, de pobreza, de injusticia social, que las había, por supuesto, ni hablar de eso. Y fíjense que Falcón, de acuerdo a la historiografía oficial, tendría que haber tenido una metodología brutal y misericordia. Entrar, sacar la gente, liberar el lugar, cumplió con lo que dijo el juez y se terminó, y hasta acá llegamos. Sin embargo, este hombre, pintado de esta manera frente a la historiografía oficial, o por lo menos la que predomina, tiene una actitud distinta. Es conocido como él se sentaba en una mesa con el propietario del lugar y con el representante de los reclamos de los inquilinos. Mediaba y llegaban a un acuerdo de partes. Y la mayoría de los casos tuvieron esta solución: Ramón Falcón mediando entre un conflicto de alta intensidad y que podía terminar, como pasó en contadas ocasiones, con actos de violencia o de represión, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que muchas veces son solayadas y olvidadas, también pintan a un personaje al cual, por ejemplo, no podemos decir que era un ser incorrupto políticamente hablando, porque hablamos de que es un hombre del régimen, sabemos lo que era el régimen, pero son un hombre político, sin lugar a dudas, no solamente era un hombre de acción, ¿no? No, por supuesto. Pero, como decimos siempre, la fotografía hay que mirarla completa, ¿no? Y por eso este pequeño aporte que hacemos en el día de hoy. Si les parece, pasamos a un primer corte, y ya en el segundo bloque tocamos la figura de Jacinto Lacebrón Guzmán, un caso totalmente distinto a este.
Muy bien, como anunciamos antes del corte, ya pasamos inmediatamente al segundo caso de hoy que queríamos tocar, que es el de Jacinto Lacebrón Guzmán. En este caso es absolutamente distinto al que hablábamos recién, sencillamente porque Lacebrón Guzmán no tiene una calle, no tiene un monumento, no tiene una entidad que lo recuerde. Es un joven estudiante que fue asesinado en las calles de Buenos Aires y fue asesinado en circunstancias que vamos a ver en detalle en un ratito más, pero que también era un militante político, en este caso identificado con el nacionalismo argentino, y que por supuesto no tenía nada que ver con el régimen, sino que estamos hablando en 1934, que es un año en que el nacionalismo ya va identificando al régimen como un enemigo a combatir. El régimen que, como lo decíamos en algún otro programa, ¿sí?, significa esa maquinaria aceitada que funciona para servir a intereses extranjeros o por lo menos no nacionales. Vamos a introducirnos en el tema viendo un informe en relación a Lacebrón Guzmán y el contexto que se vivía en el momento en que es asesinado. Corría el año 1934 y el país vibraba al son de los preparativos del Congreso Eucarístico Internacional, que tendría lugar en la ciudad de Buenos Aires. La prensa señalaba la polarización obligada y la izquierda más reaccionaria junto al liberalismo tradicional se aunaban en la crítica de cualquier expresión religiosa. En ese clima piadoso y de gran fervor, el nacionalismo se mantuvo alerta para evitar el desmadre y la insurrección de los sectores radicalizados. A poco menos de un mes de comenzar aquel magno congreso, que echaría por tierra décadas de laicismo, un joven fue sacrificado a corta distancia de donde el cardenal Pacelli elevaría la sagrada forma. Era Jacinto Lacebrón Guzmán, destacado militante de la Legión Nacionalista, quien junto a un grupo de camaradas ofrecía su vida en defensa de sus ideales, aquellos que su propia legión le había inculcado: Dios y patria. Muy bien, vemos en este informe un poco el contexto. Está claro que en aquellas semanas en las cuales preceden el Congreso Eucarístico, si uno ve los periódicos del momento se da cuenta que era un tema que dominaba desde muchos meses antes todo lo que sucedía en el país, y muchas miradas se dirigían únicamente a esto como el hecho puntual más importante de los últimos años, y que de alguna manera fue así porque, como decía bien el informe, echó por tierra con décadas de un laicismo tremendamente militante desde el Estado y desde organizaciones paraestatales. En este contexto está la figura de este nacionalista, de Lacebrón Guzmán, que, como ustedes saben y también lo decía el informe, cayó muerto a los 20 años, ¿no? En un panorama político polarizado, Jacinto Lacebrón Guzmán formaba parte de alguna agrupación política puntualmente nacionalista. Sí, él era un militante muy activo, formaba parte de una organización llamada Legión Nacionalista. Y había muchas organizaciones. Sin duda, estaba el ANA. Sí, estaba también la Legión Cívica, había muchas, pero la particularidad de la Legión Nacionalista estaba en que era una fracción que se había escindido de la Legión Cívica Argentina y que se había escindido buscando mayor dinamismo político. ¿Sí? En la Legión Cívica había elementos que hacían de cualquier muestra dinámica en el nacionalismo, de cualquier cambio hacia otra vertiente distinta, un parate, ¿sí? Era una visión muy estática y también muy castrense,
del nacionalismo. Aquellos que comenzaban a interiorizarse por cuestiones que ya podríamos avanzar, como la justicia social y varias banderas más que con los años se fueron recuperando, también la revisión histórica, se comenzaron a apartar de estas expresiones, y por eso más adelante surge la Alianza de la Juventud Nacionalista. Pero acá hablamos de una legión nacionalista que forma parte de una serie de brigadas, casi 20 brigadas, que se separan de la Legión Cívica, y donde la Cebrón, junto a uno de sus hermanos, que tenía 20 y tenía un hermano de 18, llega para ser un militante, y un militante destacado. Un militante destacado. Sin duda. Y en ese contexto, ¿cómo se da la muerte de él? Es decir, ¿en qué situación puntual? Es decir, ¿qué estaba haciendo él? ¿Podés ampliarnos algo de esto? Sí, son detalles que siempre ayudan, ¿no es cierto?, a un esclarecimiento histórico, y que interesan, porque la verdad es que si no los descubrimos en situaciones como las que tenemos en Combate por Nuestra Historia, quedan en el perfecto olvido. Claro, el personaje queda como abstracto, ¿no? Sí, queda así, es un nombre y nada más. Acá lo que podemos decir es, esto lo cuenta Federico Ibarguren en Orígenes del Nacionalismo Argentino, un libro también poco conocido, no es muy conocido y no se ha vuelto a editar. Es casi un anecdotario personal de él. Sí, son memorias políticas de él, de su militancia juvenil. Y él cuenta algunos detalles de esa jornada. Estamos hablando del 15 de septiembre de 1934, faltaban 20 días para que comience el Congreso Eucarístico, y de hecho se había formado una policía auxiliar del Congreso Eucarístico que estaba integrada por voluntarios, la mayoría nacionalistas, porque las fuerzas de seguridad no podían llevar adelante la tremenda tarea de custodiar a centenares de miles de católicos que en romería asistían o iban a asistir a las distintas conmemoraciones, porque realmente fue una avalancha de fe que encendió y conmovió quizás hasta los más indiferentes, ¿no? Esto está en distintas memorias y distintos relatos. Ahora, en el marco de esta situación, ese 15 de septiembre, relata Federico Ibarguren que había un acto anarcocomunista en el Parque Romano, que era un estadio de dimensiones medianas. Para aquellos que no viven en Buenos Aires, estaba en lo que hoy llamamos el Jardín Botánico, una zona abierta, con mucho espacio verde también en su momento. Tenemos ahí el Jardín Zoológico, la Plaza Italia, ¿no? Una zona de paseo, si se quiere. Y allí, en el Parque Romano, este acto termina mal porque algunos comandos nacionalistas deciden interrumpir el acto, como se acostumbraba y era, hay que decirlo, moneda corriente en aquella época, de un lado y del otro, ¿sí? Y para eso estaban todos preparados para repeler o para interrumpir las exposiciones del enemigo. Claro. Y fue lo que sucedió en el Parque Romano. Toda la zona de la que hablamos y de la que dimos una breve geografía queda conmovida por actos de todo tipo, por corridas, por estampidos, por enfrentamientos. En el medio de todo ese caos, hay una unidad militar muy cerca en ese momento del ejército, y dos oficiales que tenían su salida planificada para esa jornada, son sorprendidos por una banda de aproximadamente, las crónicas periodísticas difieren, pero aproximadamente entre 50 y 80 personajes que los rodean con la evidente situación de por lo menos agredirlos. Como suele suceder, todo esto fue acompañado de vivas y mueras, y algunos de los mueras eran mueras del Congreso Eucarístico, ¿no? Para tener una idea de cómo no solamente era una cuestión de fe, sino que de la vereda de enfrente había una militancia hostil. Los oficiales atacados se ven obligados a
desenvainar el sable directamente. Pero bueno, poco iban a poder hacer frente a una multitud. Hernán, lo que usted nos acaba de relatar supone una investigación profunda del tema. Y si me permite, le voy a recordar que yo lo conocí a usted en ocasión de estar investigando este tema en el Instituto Bibliográfico Antonio Simi, hace muchos años. No sé si lo recuerda eso. Sí, lo recuerdo, claro que sí. Bueno, y finalmente plasmó en un folleto muy interesante que la modestia del profesor no le permite ostentar. Pero bueno, yo puedo hacerlo. Pero usted puede hacerlo, y además también decir que las fuentes estaban en el instituto, ¿no? Y el instituto en ese momento generosamente abrió las puertas y esto pudo salir a la luz. También hay que decirlo. Pero para salir de este momento tenemos que continuar con el relato, y el relato nos dice que la Cebrón Guzmán corrió en defensa de estos dos oficiales. Corrió en defensa de estos dos oficiales junto a 2 o 3 camaradas que él tenía. En esto todas las fuentes nacionalistas y no nacionalistas son coincidentes, y sin medir la cantidad de ese enemigo, ¿sí? Y sin medir la furia de ese enemigo, defienden a estos dos oficiales que ya habían desenvainado su espada. El final lo conocemos, y de hecho, si vamos a los documentos históricos, ahora en pantalla el operador nos va a poner la partida de función de la Cebrón Guzmán, donde señala claramente una herida de bala en el abdomen. ¿Sí? Herida de bala que a las pocas horas, esto sucedió en la tarde de ese 15 de septiembre, a las pocas horas ocasiona y termina por darle muerte. ¿Sí? Lo que siguió a esto fue una tremenda congoja de parte del movimiento nacionalista, también voces que se aunan en el repudio de este hecho, y un movimiento que tiende a que en el medio de esta polarización las distintas fracciones puedan ir acercándose de ese nacionalismo para lograr alguna unidad. Y casualidad o no, faltó muy poco tiempo para que esa unidad se dé de manera práctica en la Alianza de la Juventud Nacionalista, fundada a los 2 años por Juan Queraltó. Tenemos también que decir que el hecho puntual del asesinato de la Cebrón, y no fue el único, viene a desmitificar un poco lo que la historiografía liberal ha señalado sobre esta época. La semana pasada escuchaba una entrevista radial que se le concedió a un aficionado a la historia que se define como liberal, donde él decía que todas las denuncias sobre la acción de las fuerzas comunistas, revolucionarias de los años 30 eran cuestión inventada por la extrema derecha, inventada por quienes en ese momento también les interesaba sacar rédito político, pero además inventada por una historiografía de tinte nacionalista. Bueno, pero la visión de este personaje, que no vamos a mencionar, pero ya sabemos bien que viene sesgada, ¿no? Es decir, hace rato que viene con una serie de ensayos y libros en el mismo orden y dirección, ¿no, Hernán? Con lo cual, bueno, habrá que ver qué profundidad tiene la afirmación que él vertió, ¿no? Bueno, en este caso viene a desmitificar esta aseveración, porque realmente lo de la Cebrón no fue un hecho aislado y obedece a una agitación que fue increyendo y que siguió adelante. No lo mataron los nacionalistas. No, seguro que no. Por supuesto. Bueno, visto esto, si les parece ya, y vamos a pasar a un tercer caso que es distinto también de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora vimos a Ramón Falcón, hemos visto a la Cebrón Guzmán, y vamos a pasar al caso de Jordán Bruno Yenta,
un hombre que también se identifica con el nacionalismo en una vertiente católica. Y bueno, ¿cuáles fueron un poco las alternativas, ¿no?, en este caso? Primero lo que habrá de decir, y bueno, vos lo manifestabas a priori, es que Jordán Bruno Ollenta fue distinto a todos los personajes que ahora mencionamos. Primeramente porque fue un filósofo. Jordán Bruno Ollenta era una persona de prédica constante respecto a las verdades filosóficas. Con lo cual, bueno, su asesinato también está cargado de algún aspecto, ¿cómo lo podríamos decir?, religioso, filosófico, y también un serio sentido político, ¿no? Hablamos de otra época, ¿no?, porque nosotros a veces hablamos como, quizás hay muchos jóvenes que no saben siquiera de qué época estamos hablando. ¿En qué año fue asesinado? Jordán Bruno Ollenta fue asesinado el 27 de octubre de 1974, es decir, si tomamos referencia con la Cebrón Guzmán, son casi 40 años. 40 años. Particularmente el año pasado se cumplieron los 40 años de conmemoración del asesinato de Ollenta. Ahora, evidentemente, Ollenta no era un militante de calle como Jacinto La Cebrón Guzmán, sino que era un hombre de cátedra. Sí. Entonces, en ese perfil, Jordán Bruno Ollenta había abierto un abanico en la política, ¿no? Un abanico donde, en realidad, por decirlo de alguna manera, los enemigos o el encauce de su prédica iba directamente a determinadas políticas, apuntaba a determinadas políticas. Principalmente el comunismo era para Ollenta mala palabra, sin lugar a dudas. Bueno, estamos en la Guerra Fría, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Estamos hablando de los años 74, que fue uno de los tiempos más violentos en la Argentina, ¿eh? Ahora, creo que Carlos Acuña dice que es el año que más registra muertes. Por una cuestión generacional, nosotros todo esto lo leemos y lo transmitimos de manera oral. Pero le quería preguntar al profesor, en esa época, usted estaba y tiene recuerdos, supongo, frescos de cómo se vivía esa situación, ¿no? Con una agitación y con un... ¿cómo puede definirnos si nos paramos en el año 74? Sí, fue un año efectivamente terrible, porque no solo asesinaron a Ollenta, sino también a Saccheri al poco tiempo. Claro, sí. Y eran asesinatos muy premeditados, muy selectivos, con una carga ideológica tremenda. No es como el caso, por ejemplo, de La Cebrón Guzmán. No lo buscaron a La Cebrón para matarlo, ¿no es cierto? Exactamente. En cambio, a Saccheri y a Ollenta buscaron especialmente, porque ambos dos eran una expresión elevadísima del nacionalismo católico, y se le atribuía al nacionalismo católico una gran influencia sobre las Fuerzas Armadas. Luego saque las consecuencias, ¿no? Y efectivamente impactó muchísimo, pero muchísimo menos que otros asesinatos políticos que tocaban figuras entrañables de la partidocracia. Claro, porque acá volvemos a hablar de alguien que no era del régimen, ¿no es cierto? Evidente. Ni era una figura apreciada por la izquierda, como el caso de Silvio Frondizi, por ejemplo. Claro, exactamente. Si tuviésemos que dar una definición, yo aquí en el libro Educadores Católicos, el tomo 2 de Antonio Caponeto, que salió hace poco tiempo, tiene un párrafo de Ollenta que de alguna manera señala, yo creo que debe haber muchos párrafos de estas características, pero donde se puede definir cuál era la Argentina que Ollenta quería, ¿no? Es poquito y como para que aquellos que no tienen una noción acabada de la personalidad que estamos hablando tengan una idea. La Argentina que yo quiero es una nación como aquella que ya existió, como aquella de los años 1848, 49, 50, cuando la más poderosa potencia del mundo, Inglaterra y luego Francia, una con Suttern, la otra con Lepredur, firmaron con Arana, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto y ante ese pueblo de varones y mujeres fuertes entró narrada la fragata inglesa Harpy, arrió el pabellón inglés,
enarboló el pabellón argentino y lo desagravió con 21 cañonazos. ¿Sí? Seleccioné este párrafo porque me pareció fantástico y porque es una definición antiliberal desde el principio hasta el final. Yenta, si hoy quiere ser olvidado, si hoy quiere ser borrado, es porque precisamente él quería otra Argentina. Y si fue elegido, bueno, por algo habrá sido. Hemos consultado a un amigo de nuestro centro de estudios, pero con sede en Mendoza, sobre qué piensa él, el por qué, y después de escucharlo, el audio, vamos a hablar sobre quiénes fueron los autores de su asesinato. Daniel González Céspedes, desde Mendoza, nos deja esta reflexión. Me han pedido que reflexione sobre el asesinato de Jordán Bruno Yenta. A Yenta lo mata una célula del ERP, el Ejército de Liberación 22 de agosto, un domingo 27 de octubre de 1974. Así lo firmó al menos quienes después de matar a Saccheri le mandaron una carta a don Ricardo Curuchet, director de la revista Cabildo. Y lo primero que hay que aclarar y recordar, porque ahora se lo niega sistemáticamente, es que en la Argentina hubo una guerra revolucionaria, y fue una guerra justa que se debió librar contra la subversión marxista, porque la Argentina era objeto de esa guerra revolucionaria que en el año 74 había ingresado en su etapa decisiva. Se vivía un clima de terror y espanto. La subversión había comenzado a blancos selectivos, a apuntar a la cabeza, se decía. Es en este contexto donde la muerte de Yenta adquiere su significado real. Pero ¿por qué lo matan? ¿Quién fue este hombre? O mejor dicho, ¿qué hacía para merecer la muerte? Yenta no tenía cargos ni poderes, un hombre sin funciones públicas ni puestos influyentes. Yenta enseñaba en su casa, porque había sido despojado también de sus cargos académicos. En apariencias, un hombre derrotado. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿por qué lo matan? Yenta fue un maestro en el sentido estricto de la palabra, y lo fue porque era un contemplativo. El auténtico magisterio no es otro más que aquel que tiene su fuente en la contemplación de la verdad, que se enseña. La misión magisterial, entonces, no es otra más que contemplar y manifestar lo contemplado. Yenta antepuso la pedagogía del verbo a la acción, dio preeminencia al ocio contemplativo antes que al utilitarismo pragmático, y Yenta, digámoslo con todas las letras, predicó el ideal de la vida heroica sobre las distintas concepciones burguesas. Ahora, es cierto, Yenta es más conocido por su faceta de doctrinario político que la de filósofo, que lo fue por vocación y por una natural inclinación, pero esto tiene explicación. Gracias a que le dio preeminencia al ocio, es que pudo conocer y entender la realidad tal como se presentaba. Vislumbró el peligro que se cernía sobre la patria y por eso se dedicó al adoctrinamiento. Llegó a ver como pocos el terrible peligro que encierran el liberalismo y el marxismo. Pero decíamos al comienzo que el Ejército de Liberación 22 de agosto le mandó una carta a don Ricardo Curuchet. Esta carta es siniestra, es satánica, pero ahí los autores del asesinato manifiestan por qué lo matan, a él y a Saccheri. A Yenta lo matan por odio a la fe, porque testimoniaba que la vida es tanto más digna de ser vivida, cuanto más dedicada está al servicio de Dios, de sus mandamientos, y de una causa justa como es la de la patria restaurada en Cristo. En su libro Opción Política de Cristiano podemos leer: la soberanía política de la nación, cuyo ejercicio hace posible el servicio del bien común, no se funda en los derechos del hombre y del ciudadano, ni en el sufragio universal, sino en la manifestación más pura y más elevada de la persona humana, que es el sacrificio. El principio de su única opción política debe ser el reino de Cristo en el alma y en la ciudad. No caben los términos medios, ni transigencia, ni concesión, ni componenda en nada. Su lenguaje y sus acciones, sí, sí y no, no. Esta es la conducta que nos dicta la virtud prudencial, informada y realizada por la caridad.
Y también quisiera traer a colación, porque Malvinas es un tema muy querido por nosotros, lo que decían los periodistas ingleses en el libro Una cara de la moneda, en el capítulo El mirlo y el halcón. Recuerdan y reconocen la influencia que tuvo Jordán Bruno Ollenta, filósofo católico de larga trayectoria académica, en la formación doctrinaria de los pilotos argentinos que asombraron al mundo y merecieron el homenaje de los héroes aeronáuticos de la Segunda Guerra Mundial. Dicen ahí los autores que Ollenta les infundió la devoción, no a la Constitución, sino a Dios y a la patria. Es cierto también aquello del factor Ollenta en los pilotos argentinos, como lo llamaron en algún informe de la inteligencia militar inglesa. Factor que definiría como una suerte de enamoramiento de Dios y la patria, por sobre todas las cosas, hasta el sí final. Creo que en este informe y en lo que decían los periodistas ingleses se ratifica lo que muchos años antes escribieron los guerrilleros en esa carta que mencionaba y que es la causa de su muerte. Ollenta molestaba al régimen. Ollenta predicó la instauración de la patria en Cristo Rey. Ahí está la causa de su asesinato. Bueno, una intervención de nuestro amigo González Céspedes realmente muy sustanciosa, muy fuerte, ¿no? Definiciones importantes. Sin lugar a duda, ha definido lo elemental de la filosofía y la política de Ollenta. Déjame decir 2 o 3 cositas, Hernán, como para redondear lo que el profesor ha dicho. En primer lugar, él dice claramente que quien mata a Jordán Bruno Ollenta, el brazo ejecutor, es una célula del ERP, 22 de agosto. Ciertamente sí, es así, pero a mí me gusta pensar, ir un poquito más allá de esto y no creer que solamente la mano ejecutora fue esto, sino creer que Ollenta lo mató la Argentina, sin lugar a dudas lo mató la Argentina. ¿Por qué? Porque Ollenta era un pensador, era un hombre que le gustaba reflexionar la Argentina, y no entraba en los márgenes del territorio argentino, no entraba en la idiosincrasia argentina. Por eso es que para mí es fatal y fatídico ese 26 de octubre, donde él tiene su último discurso, que ha sido publicado en un librito de Ediciones Buen Combate, a modo de testamento político. Un día antes de su asesinato. Un día antes de su asesinato, donde él da definiciones rotundas respecto a su parecer político, a sus vivencias y obviamente el futuro que le esperaba a la Argentina. Entonces, esta es la primera nota. La segunda que me gustaría es leer un parrafito de un autor que ha compilado la historia del nacionalismo argentino, como es Zuleta Álvarez, en esos 2 tomos, que ha de alguna manera bosquejado y biografiado a los personajes más relevantes del nacionalismo. Él nos dice de Ollenta lo siguiente: es aquel que con más limpieza y consecuencia ha mantenido su fidelidad a los principios del nacionalismo católico y jerárquico, sin que le haya importado la repercusión o acogida popular de su prédica. Sencillamente bueno, esto, ¿no? Eso explica un poco por qué su cátedra privada, ¿no es cierto? Exactamente. No había lugar para él. Exactamente. No había lugar para él, evidentemente. ¿Y cuántos argentinos hoy en día que sostienen ideas similares, parecidas o idénticas, también están marginados y sometidos a la conspiración del silencio? Exactamente, sufren el mismo proceso persecutorio y represivo del cual ellos de alguna manera hacen gala, ¿no? Bueno, profesor, para ir redondeando, simplemente tener Ollenta incursionó en la historia. Mira, Hernán, Ollenta fue básicamente un filósofo, un pensador político y sobre todo un hombre de bien y un hombre de militancia católica. En eso estamos todos de acuerdo. No fue un historiador profesional o no ha dedicado mucho tiempo a la investigación histórica, sí, seguramente a las lecturas. Sin embargo, yo recuerdo un folleto que él publicó siendo yo muy joven, que se llamaba San Martín, Doctrinario de la Política de Rosas, donde exhibe, como era un hombre talentoso, exhibe calidades de historiador.
Seguramente sus preferencias fueron otras, pero si se hubiera consagrado a la historia seguramente lo hubiera hecho con brillantez, tal como quedó demostrado en ese folleto, cuya lectura recomiendo ciertamente. Bien. Sí, un hombre de pensamiento lógico, de un orden, una estructura, a la hora de, ejercer el juicio crítico, ¿no? Como buen tomista. Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, si les parece, ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que nos han elegido nuevamente para vernos. Recuerden que nos comunicamos por medio de nuestro mail, combatespornuestrahistoria@gmail.com, para todas las dudas, comentarios y todo lo que necesitemos aclarar en esta comunicación entre ustedes y nosotros. Gracias nuevamente por la presencia, y nos estamos viendo entonces para la emisión del programa que viene. Muchas gracias.